Esa es la señal. Ahí sí, parece que estamos al aire. Bienvenida Bárbara Rebolledo, publicista, colega. Bárbara Rebolledo. Bárbara Pablaza. Bárbara Pablaza. Es que hay muchas Bárbaras por Barbaritas. Sí, está bien. Bienvenida a Se Comunica, que es todos los años hacemos un encuentro con muchas personas, exalumnos, titulados, profesionales, que compartimos un poquito el tiempito de ser publicistas, así que encantado de tenerte aquí y darte la bienvenida. Y espero que mucha gente de los que están acá viéndonos puedan apreciar un poquito lo que significa ese momento de salir de la escuela y ser publicista, Bárbara. Y nada, te quiero hacer esa primera pregunta de qué se siente cuando ya el último día de clases y al día siguiente en la casa uno se preguntará cosas, ¿o no? Sí, no sé, ¿qué hago mañana? ¿Cómo fue tu experiencia en ese proceso? Bueno, yo cuando terminé de estudiar, yo ya hice la práctica antes, entonces todavía no terminaba de estudiar cuando hice la práctica, pero claro, cuando terminé la práctica fue como, a mí me pasó que yo soy de Valparaíso, entonces me tuve que ir a Santiago y fue todo un proceso porque siendo de Valparaíso, llegar a la gran capital, con estas agencias grandes, fue difícil igual al principio, fue mucho miedo, muchas ansiedades, inseguridades, pero que al pasar los días se va como rompiendo, pues, como te va a ir enganchando más del día a día, te va a ir acostumbrando. A mí me pasó que me empecé a acostumbrar más a Santiago, empecé a tomar como más confianza en el trabajo, y ahí con experiencia y día a día y pasando cosas, vais como rompiendo esas barreras que al principio teníais como miedo, inseguridades, ansiedades. Pero entretenido igual, pues es todo un mundo que uno en la universidad como que no te da ahí, no cacháis más o menos cuál es como el panorama completo de lo que es la publicidad como onda de la agencia. Y nada, pero eso, como que ahí vais cachando todo de acuerdo a la experiencia que vais teniendo. Oye, Bárbara, ¿tenías en tus planes tú, porque claro, Valparaíso tiene sus cositas, ¿o no? No sé, pues hay una especie como de historia personal con el lugar, qué sé yo, ¿te imaginabas o estaba en tus planes ir a Santiago, que como dices tú, es como el relato ahí, qué sé yo, las maneras son distintas? Sí, pues sí. No, la verdad es que cuando yo entré a estudiar, porque yo estudié 2 años cine y después me cambié a publicidad, y nunca nunca se me pasó por la cabeza que el campo laboral, el más grande dentro de la publicidad, está en Santiago. Acá se puede, pero hay menos campo y las lucas no son las mismas tampoco. Entonces, yo en ningún momento pensé en irme a Santiago hasta ya cuando fue el momento de buscar práctica. Ahí fue como, oh, chucha, me tengo que ir a Santiago. Pero nada, como quería crecer, quería aprender y fue como tengo que hacerlo y lo hice nomás. Igual, Santiago de Valpo Viña está al lado, entonces tampoco es tan terrible. Yo al principio viajaba todos los días, cuando hice la práctica yo viajaba todos los días a Santiago y los 3 primeros meses, cuando encontré pega fija, también los viajé hasta que pude tener así como un sustento económico y pude como arrendar algo. ¿Sí? Pero no, estudiando nunca pensé que tenía que ir a Santiago. O sea, se puede uno quedar acá dependiendo de lo que queráis como hacer. Exacto. A lo que te queráis dedicar, porque acá también podéis trabajar en empresas, hay agencias, etcétera, etcétera. Exacto. Oye, Bárbara, tu perfil profesional fue derivando dentro de la carrera a un área, ¿crees tú, más vinculada a la gestión, a la dirección de cuentas, a llevar clientes? ¿Tú sentías que dentro de los... ¿En qué año de la carrera tú sentías que por ahí tal vez había ciertas capacidades tuyas que
que dijiste ya, creo, voy a probar por esa ruta? Yo siempre fui como dentro del equipo que teníamos de trabajo, la gestora, la coordinadora. Pero igual me gustaba harto la redacción creativa. Pero me pasaba que me frustraba mucho con la redacción creativa. Como yo, Bárbara, soy muy ansiosa, entonces, claro, me pasaba que tenía que sacar conceptos, ideas, bla, 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 y era como, mierda, no puedo, y me frustraba, y yo dije, no es para mí esto. Y me gustaba también mucho, siempre me gustó mucho el área de cuentas, y siempre tomé ese rol en los equipos de trabajo que teníamos en la U. Así que para mí, de hecho me acuerdo que con Marco, que él como que tenía en ese entonces había un taller que era como para guiarte en qué área tú tenías que estar. Y yo estaba en estas dos áreas y ahí definimos los dos en conjunto con el apoyo del Marco. Y él me dijo, no, en verdad tú tenés como todas las habilidades para poder ser cuenta. Así que dale como por ese lado, y a mí también me gustaba, fue como ya. Sí, además que uno... Claro, además que no dejas de ser publicista, si en el fondo una perfil, inevitablemente eres una creativa en una particular posición dentro de un campo de juego, así que ahí los que nos escuchan, el ser creativo no es privilegio solo de los que son o redactores o copies o qué sé yo, sino que de todo publicista, la capacidad de creatividad. De todo humano, más que de publicista. Exactamente. Todos los humanos somos creativos, entonces... Exactamente. Sí. No, yo, por ejemplo, experiencia mía, yo mi creatividad lo ocupo todo en mi día a día. O sea, en las campañas que llegan, yo opino, yo doy ideas, ayudo a los creativos cuando están pimponeando, de repente andan medio perdidos con ideas. Y en verdad, la creatividad dentro de la publicidad y dentro de la vida está presente. Entonces, en todos los personajes que habitan esta agencia, este mundo. Exacto. Oye, Bárbara, cuéntanos y cuéntales al resto, ¿cómo fue tu desarrollo profesional? ¿Dónde llegaste, a qué agencia en el proceso de práctica? Y luego de ahí adelante, porque hoy día tú eres supervisora de cuentas en una agencia que es transnacional, ¿cierto? Que es bien grandota en términos de su estructura física, por lo pronto físicamente es una cosa muy grande. ¿Cómo fue ese recorrido? Ilústranos un poquito ese viaje. Yo la práctica la hice en Bacán. Tuve 3 meses en Bacán viendo la cuenta de Ripley masivo y digital. Directo a los leones, a retail. De ahí cagué. La hice en Bacán, sí, por Ripley, es un clientazo. Entonces, mi práctica no fue tan buena por lo mismo. Era un cliente tan grande, tanta pega, que los ejecutivos y los supervisores y la directora estaban vueltos monos todo el día. Entonces, los prácticas lo tienen más que nada como para cosas muy chicas, como que el informe de competencia, que el informe de no sé qué, que revisa la campaña de tanto, reportes de competencia, reportes de campaña. Yo trato con clientes nada, porque aparte era un cliente súper complicado y como que olvídate que él iba a hablar con el práctica, ¿cachai? Porque existen esos clientes. Sí. Correos muy internos, pedidas muy chicas, y no sé, sacar la firma el original con el redactor y el director de arte. Esa era mi pega, ¿cachai? Pero yo muy esponjita, yo estaba así, pero todo el rato sabiendo lo que hacía la ejecutiva, sabiendo lo que hacía la supervisora, sabiendo lo que hacían los creativos, viendo cómo le contestaban al cliente, me copiaban en algunos correos y ahí sabiendo cómo se respondía, bla, 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 cómo era el trato, muy... Porque de repente pasa que no todas las prácticas son tan soñadas. La mayoría de los practicantes como que no tienen muy buena experiencia, pero es porque también la publicidad tiene un ritmo que es así muy full y cuesta como tratar de tener tiempo para estar enseñando al practicante. Entonces, el practicante yo siempre le recomiendo que tienen que ellos estar así muy alertas, no esperar que te enseñen,
tú ser muy esponjita, muy antenita y estar todo el rato así como sabiendo qué es lo que se hace, qué es lo que no, cómo se hace, cómo no. Al menos en el área de cuenta, que es la experiencia que tengo yo. Después, después yo me vine a Viña porque yo no quería quedarme en Santiago. Yo estuve en una agencia acá muy chica, muy poco. Fue como me tuve que ir a Santiago y empecé a postular y quedé en la agencia Carcavilla. Que la agencia Carcavilla es una agencia boutique, es muy chiquitita. Nosotros éramos 10 personas en la agencia. Y clientes teníamos como las últimas noticias, ASMR, Tren Central, proyectos de público, veíamos mercado público, licitábamos harto para cosas del Estado y es una agencia que se enfoca igual por el área política. Hice algunas campañas para algunos políticos, concejales, diputados, bla, bla, bla. Y ahí estuve un año en Carcavilla. Hasta que por contacto, por los mismos compañeros de la U que estaban en una agencia más grande, de hecho por el Guille y el Ale Rengifo, los chiquillos estaban en Raya, estaban buscando una ejecutiva en Raya, me recomendaron, me entrevistaron y quedé. Y ahí en Raya estuve como 2 años. Y Raya es una súper buena agencia, yo amo Raya. Si tienen la posibilidad de estar en Raya, háganlo. Es una agencia que te saca el jugo. Yo tuve muchas cuentas en Raya. Vi Huawei, vi un inmobiliario, Mobiliaria Manquehue, Preunic, Leche Nido, Laboratorio Duratín que hicimos, Family Babyland. No me acuerdo qué otras cuentas más tengo. Pero se aprende mucho, mucho, mucho porque es súper cool. O sea, estoy todo con altas campañas siempre, hay alta pega. Ellos son más digitales, entonces digital aprendí N. Y ahí tení procesos para todo, tení áreas de todo, entonces, claro, a mí me pasa que en Carcavilla, como son más chiquititas, igual tienes que hacer más cosas, como de todo un poco. De todo un en poco. Cambio, sí, cuando llegué a una agencia grande, todo tiene procesos, hay áreas para todo, tenía el área de producción, tenía el área audiovisual, tenía el área de retoque, tenía el área de métricas, están los planning, entonces todo se une y funciona todo perfecto. Exacto. Y de ahí, por temas lucas, y porque de repente pasa que como la publicidad es tan chica, que igual empecé a conocer a harta gente, y te empiezan a decir, oye, ¿sabes que acá están buscando? Oye, yo te recomiendo a esta, y te empiezan a llamar, etcétera, etcétera. Entonces, ahí como que te pica el bichito cuando te llaman de repente porque te ofrecen más lucas o una cuenta más entretenida. Y de ahí yo me fui a Wolf. En Wolf estuve como 6 meses, y ahí estuve viendo Burger King, estuve viendo Kurs y Blue. Y ahí con Burger King tenía un cliente que era, no sé si alguien la conocí. Complejo. Complejo, muy complejo. Complejo. Yeah. Muy complejo. Y no aguanté y me fui. Sí. Y de ahí me fui a Prolam. Y en Prolam llevo 2 años. 2 años, sí, como 2 años llevo en Prolam. 2 años en que llegaste como ejecutiva, pero al tiempo ya pasas a ser supervisora. Sí, Ese cambio de posición, Bárbara, ¿a qué lo atribuyes? ¿Es porque se llenó un cupo? ¿Es porque vieron en ti una capacidad? ¿Cómo ocurrió eso? No, oportunidades, cosas de la vida. Yo llegué como ejecutiva y a mí hace un mes me ascendieron a supervisora. Y fue porque la directora renunció, se fue a otra agencia, el que era mi supervisor lo iban a ascender a director, y a mí me ascendieron a supervisora. Correcto. Bueno, mi director se fue, trajeron a otra directora, pero claro, se fue uno que era hacia arriba, entonces escalaron. Corrió. Claro, Corrió la lista. Corrió la lista. Oye, Bárbara, bueno, son
no son tantos años, pero hay muchos lugares, muchas agencias, muchos proyectos, campañas distintas de todo tipo, de toda envergadura, clientes más complejos, menos complejos, de todos estos años en que, no sé, si no me equivoco, son 5 o 6 lugares por los que has estado. ¿Cuáles son esas campañas que tú sientes que has desarrollado o que fueron más satisfactorias para ti? En Wolf, con Burger King. Burger King, a pesar de que pese a ser complicado. Pese a tener un cliente complicado, es una súper cuenta, porque es una cuenta que te da para ser muy creativa. Y ahí teníamos un súper buen equipo, con un súper buen director creativo, que es Nicolás Colapso, es un excelente director creativo. Tuvimos campañas súper entretenidas, porque es Burger King, te da como para huevear a McDonald's, ¿cachai? Te da para hacer cosas digitales, y una de las campañas que yo más rescato, que de hecho ganamos a Chuck con esa campaña, fue una que se llama Twitch Cook a Whopper. Hicimos, no sé si cachai, una plataforma de gamer que se llama Twitch. Ajá. Ya. Hicimos como un streaming con un influencer de Twitch que es Dilantero, que es súper conocido dentro del área gamer. Hicimos una hamburguesa creada por los por los niños que están en Twitch. Por la comunidad. Entonces, por la comunidad de Twitch. Y quedó así una hamburguesa gigante. Y fue muy entretenida porque tuvimos que contratar a un equipo, una productora de Argentina que hacía streaming, porque en ese entonces acá en Chile no había muchas productoras que se metieran en el área de streaming, entonces tuvimos que buscar una en Argentina. Hicimos un brazo robótico, que este brazo iba armando la hamburguesa por votación, la weá del streaming, el contratar al delantero. El delantero estaba en su casa haciendo el streaming, nosotros estábamos en un set de grabación con esta mano robótica, con todos los ingredientes de las hamburguesas listas para ser puestas en la hamburguesa. Y lo bacán de eso, que esta hamburguesa quedó así mutante, asquerosa, al otro día la vendieron en los Burger King. Onda, tú podías ir a Burger King a comprar la hamburguesa que se llamaba Twitch. Y bueno, caleta de gente fue a comprar. Así, muchos los chicos de Twitch querían probar la hamburguesa que habían votado el día anterior. Sí, claro. Y eso le generó mucho retorno de inversión al cliente. Fue así de esa campaña súper buena. Una de esas fue la de todos. Oye, Bárbara, y también pasa lo contrario, ¿no? Campañas sobre las cuales uno tiene de repente mucha expectativa, o el cliente, ¿cierto? Y el equipo, pero que por alguna razón se cayeron, no fueron lo que se esperaba, ¿ah? Esto no prendió cabros. Claro. ¿Hay alguna que haya sido como un poquito más dolorosa en ese sentido? ¿O no, porque todas funcionan porque las haces tú? No. Estoy recordando. Cuesta entonces, po. No sé si campaña, es que las campañas igual como que les meten hartas lucas, entonces no sé si como que campañas que como grandes que he hecho, yo creo que más como campañas tácticas pasa más eso, porque Más o menos, igual, sí. Sí, no sé, pues como el concurso o cosas así, como que, pero la campaña en sí, no sé si, como campaña grande, como que está difícil como que no piquen mucho porque les meten muchas lucas a las campañas claro. grandes. Funcionan por inercia al final. Sí, pues, sí. Oye, Bárbara, y para llevarte a otro terreno, de las categorías con las cuales trabajas, porque son varias, ¿o no? Has visto distintas, desde retail, etcétera. ¿Qué categorías encuentras tú que son hoy día
las más como agradables de trabajar dentro de lo que ha Retail sido no. retail no. Retail ¿Dónde está no. dónde está la complejidad del retail? Porque es más probable que, o sea, o muy Eh, probable que muchos alumnos en práctica o qué sé yo, también trabajen con retail, pero ¿dónde está la complejidad del retail, crees tú, el a la retail cual es hay que... mucha carga laboral. Es mucha, pucha tú un país, te imaginarás todas las categorías que tiene, todos los planes de medios, todo el presupuesto que tiene, es mucha la carga laboral. O sea, las personas que trabajan en retail tienen que ser así casi como los robots. Eh, es súper, son súper complejas esas cuentas. De hecho, por eso siempre cuando buscan como para retail, piden gente que tenga experiencia en retail, para que tengan como las manos de... yo creo que eso más que nada es como la carga laboral que tienen las marcas de retail. Y Igual de depende. y las categorías más agradables que te tocó trabajar, como, oye, esto es amable, es como, ojalá trabajen con cuentas de esas categorías. Las categorías más amables son las de alimentos, como, porque aparte son más creativas, te dan como tenés más espacio a la creatividad. Como no son retail, no tenéis tanta carga laboral. eh, Claro. las campañas son más a largo plazo, ¿Hay más branding? hay más plan, claro. Y, y las campañas de belleza, o sea, las marcas de belleza. Yo trabajé con Pamela Grad, Miguel Fiori y Lizzy, y son más entretenidas. Bueno, a mí que me gusta como el área de belleza, eran entretenidas, a ver qué te manejáis mejor. Y ahí depende igual de la persona. Por ejemplo, si no sé, pues a ti, mujer, te gustan los autos, es como, puta vaca, trabajar con una cuenta con autos. Eh, por ejemplo, a mí me pasa que yo soy vegana. Yo no sé si trabajaría con un sopraval. No, ¿cachai? Igual depende de la persona como Oye, ¿y qué que te pasa? gusta más. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa ahí, Bárbara, hoy día? ¿Existe eso de, por ejemplo, una objeción de conciencia? Es decir, ¿sabes qué? Yo me quiero abstener un poquito de trabajar con este tipo de cuentas. ¿Está ocurriendo eso en las agencias como también suele ocurrir en otro tipo de empresas que uno puede decir, mira, tengo mis razones, mis motivos y no quiero llevar esa cuenta o vincularme a eso? Sí, a mí en lo personal nunca me ha pasado. eh, Como que nunca me han dicho, desde la agencia, ponte tú. O sea, que me digan así como, ¿sabéis que necesito que tomes esta cuenta y un sopraval? ¿Ya? Nunca me ha pasado. No sé qué haría, la verdad. ¿Pero Yo se creo que puede? sí. Yo creo que sí, todo es conversable igual, pues, y depende de los jefes que tengáis. O sea, si yo le explico a mi jefe que soy vegana, es como va en contra de mis principios, eh, se puede. Ahora, que te den el chance de poder Sí, decir no, claro, es sí, distinto. es Lo distinto. intentaría al menos, claro. Pero, por Exacto. ejemplo, no sé, pues en una búsqueda laboral y te entrevistan y te dicen, mira, esta marca y esta marca, si no te tinca, pues lo descartas. Exacto, Depende. claro. Pero, Y, no sé, nunca me ha tocado. Bárbara, y hoy día en esta tarea de supervisión, ¿qué hace un supervisor de cuentas y a qué cuentas te toca o equipos o personas supervisar? Eh, el supervisor de cuentas tiene a cargo a los ejecutivos, asistentes y prácticos. Eh, es supervisar que toda la distribución de pega se haga bien, supervisar que las fechas se entreguen bien. eh, el supervisor tiene más que ver como la parte de presupuesto, cotizaciones, problemas que hayan con clientes, etcétera, etcétera. Como que el supervisor es el que tiene que estar como ahí al pie del cañón con ese tipo de situaciones. Cuando hay campañas grandes, estar supervisando que las productoras vengan con las cotizaciones. eh, Nada, que distribuir la carga dentro por ejemplo, yo tengo una ejecutiva y un práctica. Entonces, dividir la carga de pega entre ellos, a mi práctica enseñarle como todo lo que tiene que aprender como cuenta. Eh,
que entregables, como que todo lo que se haga dentro del área de cuentas esté sucediendo. Claro, que Eso los más que procesos nada. ocurran como tienen que ocurrir. Y sí, eso. Oye, Bárbara, y en ese, eso no significa que no tengas tus cuentas también, ¿o no? No, pues sí tengo. Yo soy supervisora de cuentas, por ejemplo, ahora estoy trabajando para Farmacia UMA y para Colgate Paloma. Yo soy supervisora de cuentas de esas dos cuentas. Perfecto. Y tengo mi ejecutiva de Farmacia UMA, mi práctica de Farmacia UMA, Colgate soy solo yo, porque son puros proyectos. Pero esos son mis clientes. Correcto. Ahora, en ese lado, vamos a hablar de clientes. Muchas palabras de cuentas de farmacia, qué sé yo, artículos de belleza, qué sé yo. Significa que también los interlocutores son mucho más del género femenino por las características del producto, de su target. ¿Se ve un poquito ese poder femenino asomándose en ese tipo de cuentas, del lado del cliente y agencia? No, fíjate que nosotros, por ejemplo, que la farmacia no es solo... En el caso de los que viven belleza, sí, pues las clientas eran todas mujeres y un par de hombres. Del equipo, el área de cuentas eran todas mujeres y los creativos eran... había de todo. Como que Mezclado. los creativos se mezclan. Aparte que igual hay pocas creativas, entonces siempre hay más hombres que mujeres dentro del área de la creatividad. Y en la farmacia está parejo el campo. Pero los clientes son puras mujeres. Oye, Bárbara, el tema del estando trabajando ahí y ya llevando algún tiempo en agencias, ¿qué se extraña del tiempo de estudio? ¿Qué es lo que uno dice? "Ah, eso me gustaría volver a hacerlo o volver a recuperar aquello"? Porque una de las cosas que tú mencionabas era, por ejemplo, el que llegaste a Raya por el Alex y por el Guille, que eran compañeros tuyos. ¿Ah? Entonces, como que hacer buenos compañeros también es una oportunidad después. Por ahí se echa de menos eso del trabajar con menos presión, de un tiempo que es diferente al mundo laboral. ¿Qué se extraña? Eso, el tiempo. Sí, pues, en la universidad es mucho más tranquilo todo, pues tenés más tiempo, las campañas eh, tienen mucho más tiempo de las que son en realidad. A mí la campaña me la piden el lunes y la quieren para el próximo lunes saliendo al aire. Saliendo al aire. Sí, pues. Sí. El estrés más que nada, igual es trabajar un poquito más estresante que en la universidad. Pero sabéis que las agencias igual son bien parecidas a las universidades. Como somos jóvenes la mayoría, como que igual se pasaba bien cuando estábamos en la Oye, en muy eso, universidad. en eso te quería preguntar porque ya este año y algo aparentemente has tenido que trabajar a distancia. ¿Cómo han venido conversando eso de la distancia, del volver? Me gustaría, no quiero, me gustaría tal vez elegir algunos días y otros no. ¿Qué te ha venido pasando en eso? Sí, mira, al principio fue igual un poco caótico, porque ni cliente ni nosotros como agencia estábamos, obvio, nadie estaba acostumbrado a esta forma de trabajo. Eh, entonces, como que pasaba al principio que no se cumplía ningún tipo de horario. Te hablaban a las 8 de la mañana, a las 12 de la noche. Y el primer mes, yo, en mi caso, como con mi cliente, estuvimos así, pero trabajando todo el día. No te respetaban ni la hora de almuerzo. Porque claro, como ellos pensaban que tú estabas en tu casa, te puedo llamar a la hora que quieras, pero estoy en tu casa, ¿cachai? Pero después eso se fue como un poco como cliente y nosotros también empezamos como a trabajar como a tomarme mi hora de colación, a las 6:30 se termina de trabajar y a las 6:30 yo termino de trabajar. Siendo que antes en la oficina, olvídate, yo todos los días me quedaba hasta las 9 de la noche. Eh, pero como con el tema de la pandemia como que se empezó a trabajar mejor, como que el tiempo se hizo más eficiente. Pasaba mucho que en oficina, como que el cafecito, el puchito, que la conversa en el patio,
que acompáñame a comprar el desayuno, que el almuerzo se extendía, bueno, sí es verdad, y la producción no pasaba nada, entonces claro, a las 6 recién se ponían a trabajar, entonces yo tenía que esperar hasta las 8 para que llegara, no sé, pues, el armado o X. Y, y claro, ahora en pandemia la gente empieza a trabajar a las 9, a la 1 termina a trabajar, almuerza, a las 3 vuelven y a las 6:30 terminan de trabajar y no tienen tanto, es más eficiente el horario. Entonces, igual se ha logrado cumplir los horarios. Y eso ha sido bacán para todos, tanto para el cliente como para nosotros como agencia. Eh, y yo la verdad estoy feliz trabajando en la casa, como que para mí no ha sido complicado, los equipos trabajan súper bien, ha sido súper como reconfortante, todo sale mucho más fácil, eh, todo se hace mucho más fácil porque está tenéis todas las herramientas para poder trabajar bien. Onda, si mi directora de arte tiene una duda y no la entiende por chat, te llamo. Onda, te hago una videollamada y así estamos así como estoy contigo, explicándole, me comparte pantalla, yo le Claro. comparto pantalla y vamos viendo todo así al tiro, ¿cachai? Eh, y se puede todo el rato. Entonces, ¿por qué no seguir teniendo este tipo de trabajo? Obviamente, si uno tiene que volver porque hay que socializar, porque de repente tenía una reunión importante con un cliente, etcétera, etcétera, pero no sé si más adelante como olvidarnos de esto, ¿cachai? Como la idea es que, claro, podemos tener esta flexibilidad horaria y ojalá se mantenga y es súper buena calidad de vida para todos. O sea, la calidad de vida dentro del trabajo, en mi caso, como que igual ha mejorado ahora. Yo creo que en el área, no sé, estoy hablando de mí, pero eh, como que ha sido bueno para mí. Y en la agencia también ha sido bueno. Entonces, nosotros de hecho nos cambiamos de oficina, ahora vamos a estar en la torre telefónica y las oficinas nuevas están diseñadas para que sea una zona de trabajo. No, yo no voy a tener mi puesto de trabajo, o sea, yo no voy a llevar Ok. con mi computador, este es mío. Hay zonas de trabajo, entonces, como vamos a tener horarios flexibles, tú puedes ir, onda, de las 9 a la 1 trabajar, en la hora de colación te voy a almorzar, después te voy a tu casa, seguir trabajando hasta las 6:30, desde tu casa. Claro, Así claro. van a ser los horarios. Hoy día había una visitación y las fueron a presentar presencialmente al cliente. Claro, ahí a lo mejor, claro, la presión tal vez de los clientes en situaciones como esa, pero no todos los días son presentaciones No, y te da para retomar un poquito esta modalidad, claro. de Y hecho, en clientes, claro, mis clientes también, pues ellos estaban en Ciudad Empresarial, tenían un edificio gigante y ahora se cambiaron de oficina, arrendaron una acá en Cerro del Plomo, en Las Condes, más chica, y también, pues ellos, de hecho, se la diseñamos nosotros, como de diseño, como zonas de trabajo, ¿cachai? Y ellos también, el otro día me contaban, como, no, horario flexible, o sea, como que lo único que nos pidieron es que teníamos que ir una vez al mes, como todos, como para generar lazos, como exacto, sociales, claro, como, exacto, sí, como equipo, ¿cachai? exacto, sí, Y si quieren ir a trabajar, tienen que pedir una hora, así como, oye, que mañana quiero ir a trabajar, porque por el tema de los aforos y todo, claro, no les va a pasar que todos quieran ir a trabajar el mismo día y no van a cumplir con el aforo. Entonces, tienen que llamar por teléfono y decir, oye, mañana quiero ir a trabajar de 8 a 1. O no sé, que ya estamos listos con el aforo, así que no podemos. exacto, claro. Así va a ser. Bárbara, Bárbara, tú estás en una agencia que es grandota, que es internacional, ¿te permite eso también acceder a fuentes de información, datos, planning, que tal vez una agencia más pequeñita, por ahí la cosa es más artesanal? ¿Tú sientes como el soporte o el estar en una estructura que te da mucho soporte en tu trabajo? Sí, fíjate. Sí, nosotros tenemos el área de planning que tienen ahí acceso a información. Eh, nosotros tenemos contacto con regional, con global y todas las solicitudes que uno quiera de material, de info, está. Tenemos un sistema que, que es global, todo lo hacemos por ahí. Sí, como que
como es agencia grande, tiene ese tipo de información y acceso y todo más a la mano. Más a la mano. Las últimas semanas se habló en las últimas como encuestas respecto a la inversión publicitaria que ha venido creciendo y también digital, que venía muy bien, pero televisión, por ejemplo, levantó mucho en los últimos indicadores. ¿Tú has visto también como una recarga de los briefs, como que se notó, pensando ya en esta última etapa del año, un incremento de la actividad en el trabajo? Sí, sí, de hecho para la pandemia nosotros tele lo cortamos, o sea, fue solo digital, todo digital, digital, y todo banco imagen. Claro, banco imágenes, sí, videos de banco imagen. De hecho, el otro día tuve que recotizar el banco imagen que tengo con mi cliente y están carísimos, pero carísimos. Subieron de precio. Son muy caros. Subieron los precios, obvio, porque están todos todavía, porque claro, hace un año, es que como que los bancos de imagen cada un año como que renuevan sus tarifas, ¿cachai? Pero ahora se ponen a chancho. Esa era la patación. Sí, y durante la pandemia nosotros muy poca tele, muy poca tele, y ahora hace un par de meses todo por tele. Todo tiene, volvimos a las campañas que pautan. Sí. Claro, ahí los presupuestos que estaban tal vez más contenidos los están liberando todos y todo a tele. ¿Ah? Y claro, yo me fijaba anoche en televisión, la tanda muy larga. Mucho, bueno, obviamente por la contingencia del cyber, era mucho cyber, sí. pero además había mucha oferta, supermercados y cosas así. Se ve como que cuando empieza el programa, porque era de verdad muy agotadora la tanda. Ahora, de los clientes, Bárbara, se ha notado también como un poquito recoger los temas de pandemia. ¿Hay como un cambio en las orientaciones del branding o tú piensas que de alguna manera se retomó lo que ya venía y no hay tanto de eso de que se comentaba en algún momento de que las marcas iban a modificar su tono, su estilo, con más empatía, qué sé yo, más vinculadas a lo que ocurría, a los dolores del usuario, al tiempo ¿pasó, no pasó, no pasó como tú querías o como debería haber pasado? ¿Qué sensación tienes de eso? Sí, no sé si volver a hablar como con temas COVID, porque para la pandemia sí hablábamos harto de COVID, de acompañados, estamos contigo, de vendiendo productos, de como como es farmacia, claro. El alcohol gel, la mascarilla, y todo eso, ya no. Pero sí se ha mantenido, sí se ha cambiado como la comunicación a una como más blanda. De hecho, nosotros en pandemia cambiamos el frame de la marca. Todo se hace como desde una mirada más como empática. Estamos ahí, súper más como reconfortante. Sí, todo el rato. Y pasado con todas las marcas. Todas las marcas están así como muy desde... Porque también el usuario como que ya igual le exige a las marcas como, oye, no me vengáis a poner la promo, dame un poco más de cariño. Como, sí. Sí, pues, y las marcas lo están haciendo, todas están hablando desde ese tono. Bárbara, a los estudiantes que por ahí nos escuchan, ¿qué recomendación les harías como para, primero, cómo aprovechar mejor tal vez su tiempo de estudiante, pero luego ya cuando se sale, ¿cuáles serían esos como tips desde tu experiencia para ir como superando etapas y avanzando en la profesión? Harto ojo, como yo siempre digo, antenitas paradas siempre. La publicidad es un rubro, un trabajo que es desde 100% la experiencia. Y contactos. En la publicidad tenéis que tener contacto, porque como es chica y hay muchos, es bueno tener contacto, hacer buenas amigas, hacerse conocer, hacerse notar, eso es súper importante. No pasar desapercibidos, como tratar, sobre todo en el área de cuenta igual uno tiene que ser como un poco más avasallador. Porque tratáis con clientes, tratáis con gerentes, con directores, con creativos, etcétera, etcétera. Entonces, igual tenéis que ser como súper avasallador
lo digo desde la buena forma. Nada, y ser esponjita, escuchar y preguntar. Siempre es mejor preguntar que mandarse una capa, sobre todo en la vida de cuenta. Porque nosotros revisamos no sé, pues, prensa, avisos de prensa que son tirajes, que son millones. Una en tilde digital, que falte. En digital no es tan terrible porque digital se puede cambiar así. Pero en un impreso, en un monumental Tiraje. que está impreso en tiraje, hay que tener ojo, bueno, mínimo detalle, o sea, demórate un poco más, el cliente no se va a morir, te pueden estar apurando poniendo una pistola en la cabeza, no importa, revisa cada detalle, que no se te vaya a mentir, nada, porque son millones que se pueden perder por un error, por eso hay que hacer muy ojo con eso, y eso, ser pilas, motivados, proactivos. ¿Te ha tocado también en ese paso por muchas agencias encontrarte con, tú decías que la publicidad es un mundo pequeño, en Santiago sobre todo, pese a ser grande, sigue siendo pequeño. ¿Te ha tocado encontrarte con compañeros, con gente con la cual estudiaste, o que trabajaste en un lugar y en otro? ¿A eso te refieres un poquito en que como que este ecosistema somos, no sé, 100 personas y nos damos vueltas todos por ahí, ¿no? Sí, pues. Era lo que decía, por ejemplo, yo estudié con el Guille y el Ale, nosotros éramos del mismo equipo y los chiquillos justo estaban en raya y claro, yo siempre he tenido el contacto con ellos y fue como, vale, estamos buscando la ejecutiva, te vamos a recomendar y la weá, como ese tipo de cosas. Sí, pues yo trabajé con el Guille, con el Ale, tengo con otros compañeros de generaciones anteriores, por ejemplo, con el Chamorro, con la PAME. Sí, pues te encontré Con gente dando vueltas. con hartos compañeros de la universidad, pues, dentro de tu generación. ¿Se reconoce también ahí o se sabe quiénes son de Viña, aunque no hayan sido compañeros tuyos? ¿Siempre uno se encuentra con gente de Viña? Sí. ¿Y sabéis qué? Voy a decir algo que les voy a... Va a ser secreto. Les voy a decir, no, les voy a tirar flores. Desclasifica. Dentro de las agencias de publicidad, como que ¿cómo se llama? Los estudiantes que están trabajando, que vienen del sur de Viña, son muy destacados. ¿Y por qué tanto, Bárbara? Cuenta el secreto. Son buenos. No, pero de verdad, tienen buenos alumnos que han salido ahí, que son destacados dentro del área de la publicidad y siempre han visto así como, ¿de qué vos crees tú, no? Del Club de Viña. Ah, por eso. Como, bueno, de verdad. Qué loco. ¿Les inyectamos aquí alguna vacuna? Parece estos cabros, ¿no? ¿Les va bien? Se vienen con el aire marino, no sé. Bueno, sí. ahora estás en Viña, estás acá en la zona, trabajas para marcas que están en Santiago, con agencias. Bárbara, ¿cuáles son tus siguientes pasos? ¿Cómo ves tu desarrollo? ¿Tienes como alguna expectativa respecto de aquello? ¿Hay planes o hay un día a día que no te permite todavía como visualizar como mucho más tu desarrollo? No, sí, todo el rato. ¿Hay planes? Bueno, bien. Sí, o sea, tengo que volver a Santiago. A fin de año yo vuelvo a Santiago, porque por lo que te contaba, porque tengo que volver a la oficina y todo. Y nada, o sea, mis planes son quedarme en ProLab, que le digo ProLab, en PML Guanayal, y hacer carrera. Eso también le iba a decir, que hagan carrera en la agencia, sobre todo si están en agencias grandes, traten de quedarse ahí, de hacerse notar, se puede crecer, y eso, para que hagan carreras dentro de la agencia. O sea, mi idea es quedarme en ProLab, estar el tiempo que sea necesario como supervisora, para poder tener la oportunidad en algún momento de ascender a directora, tener más cargo. Claro. Sí, esos son como mis planes dentro de lo laboral. Exacto, sí, porque además, entre comillas, tu desarrollo todavía no termina, está como todavía te queda mucho territorio, hay mucho camino y claro, después directora de cuentas, qué sé yo, porque hay varios niveles, entonces te permite ir moviéndote por esos niveles. Sí, y también depende,
También depende, Bárbara, del clima laboral, ¿o no? Porque me imagino que hay lugares como un poco más complejos que otros. A lo mejor, como tú llamas Prolam, es un lugar agradable porque ya el edificio, estando ahí, era agradable, ¿no? Pero Sí, po. ¿te tocó buena gente trabajar con gente que como apañadora? Sí, Prolam es bacán, súper buena agencia. Y ha crecido bastante. Por ejemplo, pasaba antes que Prolam era como vista como la agencia de los creativos, Sí. hombres. Hubo un año, hubo un tiempo, ¿no? Que Sí, po, Prolam era sí, muy po, puntera en lo creativo, sí. sí, po. No, y yo mujer, yo soy feminista, entonces como que, claro, era la agencia de creativos, ¿cachai? De hombres, y no había creativas, ¿cachai? Y eso con el tiempo ha cambiado, la agencia ha cambiado, hay creativas mujeres, hay ejecutivos hombres, y no, en general la gente de Roland es bacán, son muy buena onda todos, el perfil es súper buena onda, eh, el- los directivos son bacanes, te apañan son súper preocupados de tu bienestar, todo, es una súper buena agencia. Y yo a mi equipo, yo los amo, estamos todo el día juntos, entonces son un súper buen equipo. Son súper apañadores, todos son súper profesionales. Y eso no se da, hay agencias que son más chicas que igual pegan un poco de eso, como son un poco más al lote, Claro, menos serio el trabajo, menos claro. serios, Y claro. tenéis menos calidad tal vez en los recursos profesionales y sí. Ahí en el fondo en compañías grandes tienes como también sentir que hay un equipo que responde bien a todo lo que se Sí, vaya po, desarrollando, súper, claro. Te da súper bien, tranquilidad, sí. claro. Sí. Bueno, Bárbara, estamos llegando ya al final de esta conversación contigo en este Se Comunica de la escuela, que todos los años nos juntamos a conversar con gente como tú, ¿cierto? Profesionales, sobre todo gratos también titulados, exalumnos que han pasado por estas aulas, que les acogió algún día en esa primera semana de clases cuando comenzamos a estudiar esto con todas las preguntas del mundo, una primera clase y nada, y ahora verte grande y haciendo tus cosas y feliz y con metas, qué sé yo, nada, es súper como bacán para los que estamos de este lado de la pantalla, para los profes, qué sé yo, que tú conoces a todos, Sí, po. ver que lo que aquí se trabajó, el granito de arena que se puso, cuajó y ustedes están haciendo lo que el plan original, ¿no? Que fueran buenos profesionales, que hicieran un aporte al país, qué sé yo. Así que nada, qué bacán hablar contigo, Bárbara. Te agradezco mucho tu tiempo, haberte quitado un ratito de tu jornada laboral para Sí. compartir con quienes han estado acá. Así que nada, eso, cuídate mucho. Muchas A gracias por haber ustedes, estado. muchas gracias por invitarme, por la oportunidad. Cuesta un poquito porque, como les comentaba, la policía igual como que hay mucha pega de por medio, entonces siempre estamos como, pero dentro de lo que se pueda se hace. Y nada, gracias por la invitación, por el tiempo, por estar Gracias a ahí ti, Bárbara. siempre. Muchas gracias. Gracias, Margarita. Ya, Cuídate que mucho. Ya nos estamos bien. veremos algún día. Saludos Chao, a todos chao, los que han estado aquí. Que estén muy bien. Cuídate mucho, Bárbara. chao. Gracias. Chao. Chaito.